Solo se ve como un flash, un relámpago. En un comienzo fue su rostro, su sonrisa, sus lágrimas de vacío. Paseándose por sus ojos húmedos. Se siente feo a veces que estabas comiendo y veías la mesa, el lugar de tu papá o un familiar y decías, ahí es donde comía mi papá, ¿comerá? O a veces que entrabas a su cuarto y decías, ¿mi papá dormirá? ¿Qué México les estamos dejando? Un país deshecho, un país sin futuro, un México sangrante. En el 69, cuando se empieza o se tiene conocimiento del primer caso de desapariciones forzadas en el país, y a partir de ese momento y hasta la actualidad nosotros hemos visto que no ha habido un solo periodo de gobierno en el que esta política no se haya desarrollado. Solo silencio. Aquí, ¿qué podemos decir? Si se trata de gobiernos, se trata de partidos, sabemos que es el PRI, que supo manejar muy bien las cosas hasta cierta forma, o ellos creen que supieron manejar muy bien las cosas, pero no es así, ¿no? Solo silencio. Ella, Mónica, desapareció en el año 2004. Hay hasta ahorita 4 personas responsables, 3 de ellas están presas, están sentenciadas, 2 directamente por el secuestro de Mónica, puesto que estos sujetos son judiciales del Estado de México y su familia. Mi hijo, Dan Yeremel Fernández Morán, actualmente de 38 años, tenía 34, cuando fue secuestrado por militares del área de inteligencia adscritos a la 11ª Región Militar en Torreón, Coahuila. Y ando en busca de mi hijo desde el 21 de marzo del 2009, que desapareció en Piedras Negras, Coahuila, junto con 12 personas del Estado de México. Mi padre, como su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fueron desaparecidos en un operativo militar que hubo en la ciudad de Oaxaca, en donde participaron elementos del ejército mexicano, la policía estatal y municipal. Los tuvieron en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, en donde los torturan y los entregan posteriormente al ejército. Es lo último que sabemos. Después se pierde la información del ejército que hizo con ellos. Mi padre pertenece a una organización de derechos humanos. Esta organización en específico se dedica a exigir justicia de los casos de desaparición forzada de los años 70. Cuando mi papá desaparece, estaban impulsando una ley contra la desaparición forzada en el estado de Michoacán. Y también mi papá, a su vez, apoyaba a la defensa en contra de la privatización de las tierras comunales del lago de Sirahuén, allá en Michoacán.
2003-2002 se creó una fiscalía y de ahí se abrieron muchos casos en donde familiares, sobre todo de la zona de Atoyac, de algunos otros lugares del país, pero el principal estado que fue impactado por este periodo conocido como Guerra Sucia fue el estado de Guerrero. Todos esos son expedientes que sí tienen una connotación clarísima de desaparición forzada, porque en su mayoría esos expedientes son de personal del ejército. Sí ha habido un cambio, porque en ese periodo, en esas épocas, en la década conocida como la Guerra Sucia, había un patrón muy claro, ¿no? Que estaba enfocada la desaparición hacia ciertos sectores que eran, por ejemplo, activistas, luchadores sociales o gente que era identificada como pertenecientes a grupos armados, por ejemplo, o a la guerrilla, ¿no? A partir de Calderón se ve un cambio en la forma en cómo operar esta práctica de la desaparición forzada y se empieza como a ampliar mucho, ¿no? Hacia los sectores a los que se empieza a desarrollar la desaparición, y ahora se sigue dando la desaparición en contra de luchadores sociales, pero también a otros sectores que no están precisamente organizados, ¿no? Y el promedio son gente joven, son gente en edad productiva, estudiantes, trabajadores jóvenes, profesionistas muy jóvenes. Se implementa el operativo Conjunto Michoacán, que fue el primer estado en la República. Fue en diciembre del 2006. Empieza todo un acoso primero para el sector organizado, para las organizaciones, para los sindicatos, para personas que se estaban organizando. Y posteriormente empieza el incremento hacia sectores de la población, ¿no? Que no tienen nada que ver en algún movimiento, y sí empieza un alarmante crecimiento de desapariciones forzadas, ejecuciones, detenciones arbitrarias allí en el estado de Michoacán. Primeramente está la desaparición forzada, porque son secuestrados ya sean por autoridades o por organizaciones criminales. La desaparición, que ya entra bastante la trata de personas, que es algo que está golpeando bastante a los migrantes. Antes eran solo mujeres para la explotación sexual, pero ahora estamos viendo que también los hombres están siendo víctimas de la trata. Parecería que no deja blindado por exclusión a ningún grupo. Y esa, yo diría, arbitrariedad en la cual la desaparición y la ausencia ha impuesto su yugo a las familias en México, es tal vez parte del signo del tiempo presente. Cuando se hizo la marcha, la primera marcha en enero del año del 2004, yo me sentía de alguna manera que no era mi asunto el secuestro, porque yo no soy una persona rica, yo no soy industrial, yo no tengo muchas propiedades, ni siquiera soy comerciante que tenga negocios o manera de obtener dinero. Soy un simple profesionista y yo me creía ajeno a ello. Pero con tristeza veo que cada vez hay más gente que desaparece y son de diferentes tipos de estratos sociales. No solamente la gentes de encumbradas o políticos que son secuestrados, sino también son gente común y corriente, como tú, como yo, como cualquiera. El aumento de violaciones a derechos humanos en general, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ha sido directamente proporcional a la presencia de fuerzas federales, o sea, la militarización. Se siguen cometiendo estos casos, pero han sí tratado de ser invisibilizados también, ¿no? Porque obviamente esto tiene un mayor peso y mayor responsabilidad para el Estado. Esta supuesta guerra que desató Calderón en contra de la delincuencia organizada, se empezaron a dar las desapariciones forzadas cometidas por grupos de paramilitares, ¿no? Estos grupos que el Estado dice no pertenecen al gobierno, pero que sin embargo se ha podido evidenciar que estos grupos actúan con la autorización y el apoyo del Estado y son quienes empezaron a cometer las desapariciones. ¿Cuál ha sido la dificultad? En principio, la dificultad primaria es una ley que no ayuda. La segunda dificultad es una dificultad que inicia desde el gobierno anterior,
y es la persistente negativa de reconocer que había un problema. Por esa ausencia de importancia y entendimiento político y en muchos casos de ausencia de política pública sobre desaparición, muchas familias están desatendidas y por lo tanto hay un universo de casos que flota en no solo la indefinición, sino inclusive la inexistencia en las cifras oficiales. A mí personalmente, como yo tengo relación directa con las familias, a mí no me gusta hablar de cifras, porque para mí no es una cifra lo que platico con doña Mari, o no es una cifra lo que platico con Brenda, o no es una cifra lo que platico con este y con esta y con aquel y con ellos, y que para mí son sus seres queridos, su familia. Para nosotros, los familiares de los desaparecidos, las víctimas indirectas, sí son muy importantes las cifras, ¿sí? Las cifras reflejan la realidad y el gobierno federal y el gobierno en general, estatal, federal, pues ocultan las cifras, las maquillan. La realidad es que cada vez desaparecen más y no hay aparecidos. El gobierno anterior por lo menos tuvo la delicadeza, aunque nos tomaba como daños colaterales, pero por lo menos tuvo esa delicadeza de dar o mantener, sacar a la luz lo que estaba pasando, aunque como daños colaterales. Pero este señor presidente dice que va a depurar. Es falso lo que se está diciendo, que se está encontrando gente. No es cierto. Esto lo está haciendo el gobierno federal precisamente para dar otra imagen de nuestro México. Porque las desapariciones siguen, las masacres siguen, la sangre sigue derramándose y al parecer ya en México ya no está pasando nada. Estas desapariciones y todas las desapariciones, entonces la total responsabilidad por acción, omisión o aquiescencia es del Estado. La documentación nos ha permitido poder determinar el involucramiento de autoridades en muchos de los casos, de la mayoría que son jóvenes que se han llevado. Mi hijo, como a las 11:30 de la noche, le manda un mensaje a mi hija, donde le dice que lo está persiguiendo la Policía Municipal de Apatzingán, y hasta la fecha no hemos sabido nada de él. La mayoría de los delitos de desaparición están ligadas gentes del gobierno, de bajo o alto nivel, sean un simple policía de la esquina hasta un senador. ¿Sí? Hay gente implicada en diferentes negocios turbios, de prostitución, de muchas cosas, de delitos de narcotráfico, que implica precisamente es el origen de toda la problemática en nuestro país. ¿Sí? La delincuencia organizada, como dijo el padre Solalinde, todo por el maldito dinero. De castigar a los culpables tampoco lo está llevando a cabo, al contrario, están obstruyendo al negarnos en un principio acceso a los expedientes, al estigmatizarnos cuando acudimos a los ministerios públicos. Por ejemplo, en noviembre pasado, al contrario, regresaron a victimizarme, vinieron
4 ministeriales de Cuauhtémoc a decirme que mi hijo yo lo tenía. Hay cuenta que llegaron y dijeron, primero me hablaron por teléfono y me dijeron que lo andaban buscando. Claro que yo no sabía que eran ellos, ¿verdad? Entonces yo les seguí la corriente. Entonces en eso que iba a colgar el teléfono, mi teléfono está junto a la puerta. Los veo que están afuera en el portón, ¿verdad? Entonces ya colgué y fui. Y les dije que se les ofrecía. No, es que andamos buscando a César Gonzalo. Es que aquí está. Pero ¿por qué ya me habían hablado por teléfono? Es que él está aquí. Digo, claro que no. Digo, él está desaparecido, ustedes lo andan buscando. Dijo, no, dijo, él está trabajando aquí en Ciudad Juárez, sacó un IFE. Claro que no, le digo, pues demuéstrame, enséñame el IFE y todo, ¿no? No trae nada, ni una prueba, nada más. No, pues déjenos entrar y que eso. A toda hora siempre dijeron, hasta que se me iba a voltear a mí porque lo estaba escondiendo. Que yo me veía muy bien, ¿cómo iba a estar tan bien si tienes un hijo desaparecido? Como hay impunidad en todos los casos, tanto en los casos que se cometieron en los años 60, 70, eso ha dado pie a que precisamente los casos actuales no se investiguen tampoco, ¿no? O sea, no hay ni un solo responsable que esté siendo castigado por esos crímenes que se cometieron en el pasado, y eso también ha perpetuado la impunidad hasta el momento, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos luchando nosotros contra un gobierno corrupto, contra alguien egoísta que nomás piensa en sí mismo, en su poder, y no le importa esto que a nosotros nos ha pasado. El obstáculo más grande que nosotros hemos visto es de que no nos toman en cuenta nuestras denuncias porque dicen es que ustedes son migrantes, ustedes son ilegales, ustedes no son de este país. Entonces estamos viendo una discriminación completa, ¿sí?, hacia los centroamericanos. Es fuerte porque te da como un mensaje, o pretende dar un mensaje de desaliento hacia las familias, ¿no? Y que eso a la larga te va causando un proceso de revictimización también, ¿no? Que duden incluso de la propia existencia y de la vida de tu ser querido. Si uno a veces no tiene como claridad, ¿no?, de cuál es la intencionalidad del Estado, tanto al cometer la desaparición como en las respuestas que te da, entonces eso sí provoca el desánimo, muchas veces la desesperación y el abandono de la lucha de los familiares, ¿no? Y en la fiscalía pues tengo el expediente más grueso de todas las jóvenes en Ciudad Juárez, más sin embargo pues es puro papel, un grosor de puros papeles. Pusimos la denuncia y ellos nos hablaban y que estaban trabajando y todo eso. Después de un tiempo caemos en la desesperación, que no pasa nada, vamos, investigamos y resulta que no han hecho nada, ¿no? Que el expediente incluso está perdido, que está traspapelado. El 15 de abril de este año va a la MP y me notifica que en los restos que habían encontrado en el Valle de Juárez, que supuestamente estaba mi hija, que uno de esos restos era mi hija. Cuando yo les he dicho que no es mi hija y fui y les dije que ¿por qué la cambiaban? Sí, a mí ni me habían dicho nada, ni me dijeron nada que iban a hacer eso. Nos cuesta mucho trabajo a las víctimas porque todos en algún momento hemos sido investigadores, hemos sido los que ponemos el dedo y denunciamos porque tenemos pruebas de que ciertos sujetos actúan. Cuesta mucho trabajo llevarlos a proceso. Se arriesga la vida de algunos policías buenos en detener a los sujetos, a los delincuentes, para que al rato, al paso de unos meses, un juez impreparado, un juez insensible o un juez corrupto los libera. Como no pasa nada, pues siguen desapareciéndose, se la siguen llevando como nada. ¿Por qué? Porque no hay una ley, no hay un delito que perseguir. El gobierno no nos da muchas respuestas. Nos dice que palabras como que son muchos los casos, que lo que más como nos ha hecho nosotros como contra una pared es el que ellos muchas veces acepten que no tienen la capacidad o que no saben. Que les pregunta a uno, bueno, ¿y luego para dónde? ¿Qué es lo que siguen? Y nos han dicho que muchas veces que no saben, que es algo que está surgiendo, que algo nuevo, que no hay protocolos para esto. Una desaparición que se comete por una autoridad para la sociedad es terrible.
Si tú sabes que quien te va a proteger es el policía, que quien te va a proteger es el militar, y resulta que el que comete el acto de privación ilegal de la libertad de tu ser querido o de ti mismo es un policía o un militar, el impacto de indefensión, de desamparo es mayor. Las mismas autoridades reconocen y han reconocido en las mesas de interlocución que tienen gente en sus instituciones que está corrompida o infiltrada. Pues él siempre me dijo, señora, es que aquí no podemos hacer nada. Señora, es que aquí los militares son muy herméticos. Señora, seguramente la tienen los militares y pues no podemos hacer nada. En la Procuraduría lo que está ligado con desaparición forzada son básicamente desapariciones cometidas o con la presunción de que fueron cometidas por militares o por marinos, por policías federales. En la unidad de búsqueda tenemos, cuando mucho, 5 o 6 casos en donde hay la presunción de que se cometieron de manera directa por autoridades de algún nivel de gobierno. Nosotros creemos que el gobierno sabe dónde están nuestros hijos y que él, como nos ve cada mes, cada 2 meses, pues él sabe exactamente lo que nosotros hacemos y él sabe como que hasta dónde nos puede llevar y decir, esta línea no la puedes cruzar porque a lo mejor ya te vas a dar cuenta de lo que quizás nosotros intuimos o creemos saber. Pero es por eso que nosotros tenemos la desconfianza del gobierno. Pero yo quería que ya terminara el mundo ahí. Yo quería que ya, si no lo encontrara, pues ya. Es que es una cosa que no se la puedes recomendar. O sea, como... Es una suspensión de nuestras vidas, porque nos sentimos atrapados de tal manera que no puedes seguir siendo la misma. No eres la misma porque, es muy difícil porque nosotros no podemos vivir un duelo porque no sabemos si están o no están. A nosotros nos han sentenciado, al no poder abrazar a nuestros hijos, al no tenerlos cerca, a abrazar esos pedacitos de cartón que siempre llevamos consigo. Cuando uno come, uno se pregunta si mi hijo come. Cuando yo duermo, me pregunto, ¿mi hijo estará protegido? ¿Mi hijo estará cubierto? ¿Estará pasando frío? Es un pensar constante, es una angustia constante. A eso nos ha sentenciado la sociedad, el gobierno y estos desgraciados que se llaman delincuentes. Hemos visto de que la mayoría de familiares presentan hipertensión, diabetes. Entonces, estamos viendo el deterioro de la salud de los familiares. El aspecto psicológico es el otro. Hay familias en las cuales han llegado al punto de sentirse culpables porque dicen, ¿para qué lo dejé ir? Pude haber hecho más por detenerlo. Pero pues la ciudadanía pues, no comprenden, nos tratan mal, hasta la misma familia recibimos, ¿cómo le diría? Desprecio. Ya no tienes, como quien dice, hasta se pierde el derecho de la voz de platicar porque te da hasta miedo platicar. Ahí va, mira, ahí va el chavalo que le levantaron el papá. No te le arrimes porque a lo mejor le va a pasar algo. A lo mejor se lo van a llevar a él también. Y ahí es donde se queda unos, más bien aquí te quedas sin amigos. Esas mujeres, esas muchachas que están sin sus esposos, no tienen un lugar ante la sociedad. No tienen un nombre, cómo llamarlas, cómo identificarlas, porque les repito, no son solteras, no son viudas, no son separadas, ni son tampoco abandonadas por sus esposos, porque ellos no las abandonaron. Eso es lo que deja marcado una desesperanza en los jóvenes o a veces rebeldía, mucha rebeldía. Le dice mi nieto a su otra abuela, al ver que fueron a la tumba del papá de ella, le dice, tú tienes a dónde llorarle a tu papá. ¿Y yo dónde le lloro?
Pero, o sea, ¿cómo voy a dejar de buscar si él era mi papá? O es, no sé si estará vivo o muerto. Es como si caminara uno sin fin, caminando y caminando y caminando sin retorno. En todos los casos, yo no he conocido un solo caso en el que nos haya dado la estigmatización primero de nuestros familiares, ¿no? El hecho de decir que si fueron desaparecidos fue por algo, porque pertenecían o a la delincuencia organizada o porque estaban ligados a grupos terroristas o cosas así, ¿no? Sí, inmediatamente les dicen, si es mujer, no, pues que se fue con el novio. Y si es hombre, no, pues es que andaba con esas personas, andaba de maleante, por eso se lo llevaron. Y esto lo hacen con la intención precisamente de aislar a las familias que deciden organizarse en búsqueda de sus seres queridos, aislarlos del resto de la sociedad, ¿no? A nosotros nos tratan como criminales, como un arma que tiene el gobierno para criminalizar a nuestros seres que estamos buscando, nuestros seres queridos. Entonces nos marginizan porque dicen, pues ¿en qué estaba metido? Era de lo peor, era esto, era el otro. Y no hacen conciencia de que era un ser humano como cualquier otro. La revictimización comienza y se extiende desde la estigmatización hasta, obviamente, cosas en las que jurídicamente uno sabe podrían existir situaciones en que justamente porque hay autoridades involucradas, parte de esas redes de infiltración de los sistemas institucionales estén en la ventanilla de recepción de las quejas y de tratamiento de las víctimas, lo cual a su turno ha llevado, y lo sabemos y se ha documentado, a que las familias no solo sean revictimizadas en una teoría, sino que sean asesinados o desaparecidos por buscar a sus desaparecidos. Nosotros tenemos casos en los cuales a las familias las han ido a balacear porque les están diciendo retira la denuncia, si no tu familia va a pagar todo esto. Entonces hay un cierto temor de la familia de poner la denuncia o de seguir la lucha que se está haciendo. Porque esto del crimen organizado no solo es aquí en México, sino que abarca todo Centroamérica y más abajo. Se lo llevaron. Porque vivos se lo llevaron. Cuando tenemos un familiar desaparecido, nuestra vida cambia por completo. Nos tenemos que poner a documentarnos de manera personal o en el comité de familiares o entre familiares y nos damos cuenta que el Estado no está siendo responsable en cumplir con lo que es su obligación. Ahí es como nuestra segunda familia, ¿no? Ahí todos estamos reunidos, ahí cada vez estamos tejiendo, como hemos dicho, y cada vez que vamos, esa red se va tejiendo más fuerte y más fuerte. Como les dije ahorita desde el principio, porque ahí sentimos el mismo dolor. Se han originado diferentes grupos, digamos, ¿no? de organizaciones. Sabemos quienes, como en nuestro caso, yo soy hija de un desaparecido. Hay mamás, hay esposas. Entonces nos da esa oportunidad de fortalecernos entre nosotras mismas de manera emocional, porque el compartir nuestros sentires, nuestros sentimientos, entonces eso ya nos va fortaleciendo. También nos damos cuenta que no estamos solos, que somos una gran familia, que nos estamos abrazando mutuamente. Y eso te fortalece, ¿no? Por eso es importante que haya una conciencia plena de los familiares, de los amigos, de la sociedad. Porque yo tengo la percepción de que la sociedad se está acostumbrando, como que se van acostumbrando al dolor, a ver tanto dolor de tanta gente que estamos sufriendo y se acostumbran. Tenemos que ser
conscientes de la situación que se está viviendo, del no esperarnos precisamente a tener un familiar desaparecido, a ser un poquito más empáticos, ¿no? con los familiares que están viviendo esta situación, y a ser críticos también en cuanto a la información que se nos dan. Hoy somos nosotros. Yo no quiero que a nadie le pueda pasar lo mismo. Y por eso que hagan conciencia de que si se unen a nosotros en una marcha, cuando estemos en una protesta, para nosotros es un apoyo, un consuelo. El que nos tiendan una mano, un abrazo, una sonrisa, pero sinceras, que no nos criminalicen tampoco. La desaparición forzada es una estrategia en la que el Estado pretende generar un terror en toda la población. Es importante que no nos quedemos callados, es importante decir ya basta, es importante no ser cómplices del mismo Estado. Aquí ya se trata de exigir primeramente los derechos de nuestros familiares que están desaparecidos aquí en territorio mexicano, así como también de exigir los derechos de nosotros como familiares. Nosotros decimos que la muestra más clara de voluntad y que es nuestra principal exigencia es presentando a los desaparecidos, ¿no? O por lo menos ir dando muestras claras o indicios de dónde pudieran estar. La desaparición forzada nos afecta a todos como sociedad mexicana. La desaparición forzada es una política de Estado. El gobierno está acabando con el futuro de México. La desaparición forzada nos afecta a todos por igual. Exigimos alto a la impunidad. Exigimos mecanismos de búsqueda adecuados. Exigimos que el Estado reconozca su responsabilidad. Exigimos castigo a los culpables.